Buenas tardes, bienvenidos un día más a Onda Luz, se lo prometimos, y aquí estamos hoy dispuestos a aclararles algunas de las cuestiones más controvertidas que ha suscitado este proceso de sucesión a la corona que se abría la pasada semana y que culminará el jueves próximo con la proclamación ante las Cortes de Felipe VI, un acto en el que, por cierto, su padre, don Juan Carlos, no estará presente para no restar protagonismo al futuro, al inminente rey. Para hablar de esto tenemos hoy con nosotros a un doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y además sevillano y andaluz, que así se define él en su perfil de Twitter. Fernando Álvarez Osorio, bienvenido a Onda Luz. Muchísimas gracias y encantado. Fernando, antes que nada, a mí me gustaría saber si es posible su opinión sobre en qué momento político y constitucional diría usted que estamos ahora mismo. Pues ahora mismo estamos en un momento, si uno hace abstracción de las circunstancias, en un momento de renovación institucional, de sucesión institucional. La corona, que de por sí es un elemento irracional, no se puede explicar racionalmente. De hecho, si uno tira atrás en la historia, el rey siempre se apodaba como el designado por Dios. Él, en definitiva, no era más que un brazo armado de Dios en la tierra, prácticamente. La corona es irracional y en la medida en que se racionaliza a través de la Constitución, cuando un rey abdica o fallece, pues inmediatamente se pone en marcha el mecanismo de sucesión, que es en lo que estamos. Es decir, si hacemos abstracción de todo lo que está ocurriendo alrededor, pudiéramos decir que estamos en una situación normal, de sucesión normal, de aplicación de la Constitución y se acabó. ¿Qué le pareció a usted el debate del pasado miércoles en el Congreso para la aprobación de esa ley de sucesión? Por lo que he podido leer un poco a través de Twitter y demás, quizás de las posturas que menos le gustaron fue la de Cayo Lara. No me gusta la de Cayo Lara por una sencilla razón. No somos súbditos. Vivimos en una monarquía democrática, en una monarquía parlamentaria. Yo creo que nos engañamos a nosotros mismos profundamente, si pensamos que el rey tiene poder en nuestro sistema democrático. El rey no tiene poder, los poderes son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y el rey no es más como jefe del Estado que un representante, un símbolo del Estado, con unas funciones constitucionales que quizás no hemos sabido aprovechar nunca durante estos 40 años, que son las de arbitrar y moderar en el tono casi silencioso que debe hacerlo un rey, un jefe de Estado, que en definitiva no es más que escuchar, intentar establecer canales de comunicación entre el gobierno, la oposición, los territorios del Estado, etcétera. Por lo tanto, no me gustó porque me parece que decirle a los ciudadanos que somos súbditos me parece un atropello a la inteligencia de todos nosotros, ¿no? ¿Cree usted que con ese tipo de expresiones se ha estado intentando quizás en estos días malversar un poco el debate, manipular a la opinión pública aprovechando todo este movimiento de renovación que está habiendo incluso a nivel de partidos nuevos, de regeneración, de que termina el bipartidismo? No se sabe si sí o si no. ¿Ha sido un intento de manipulación, usted cree? Estoy convencido que, vamos a ver, yo creo que la sociedad quiere cambio. Y partiendo de ahí, tenemos que ser conscientes que los ciudadanos y sobre todo la gente joven, ahí están las encuestas del CIS, las recientes que se han hecho por distintos medios de comunicación, la gente joven está deseando participar en un nuevo proceso constituyente. La Constitución no es inmutable, no es intocable, establece sus propios mecanismos de reforma y lo que la sociedad a lo mejor está demandando es que seamos capaces por fin de abrir el melón. Es verdad y se ha dicho muchas veces que si tú abres el melón de la Constitución te vas a encontrar con la corona. Ergo, tienes un problema grave, porque al final la corona es sí o no, divide. Pero también es verdad que nada lo impide. Lo que yo digo es, y creo que la Constitución para eso está, es que tenemos que autoconvencernos, primero como sociedad, en segundo lugar expresarlo en las urnas, que salgan partidos con voluntad de reforma, y a partir de ahí pues reformar la Constitución como se hace en el resto de países civilizados, en el resto de países en el que nos enmarcamos, porque somos un país serio. Yo siempre pongo un ejemplo, Cayo Lara lo hemos empleado, me da igual de Izquierda Unida o cualquier otro, el de Esquerra Republicana, que prácticamente decía lo mismo, etcétera. Bueno, Inglaterra tiene una reina.
Y no solamente una reina, tiene una monarquía. Es que la reina, que es jefa del Estado, es la representante de la Iglesia anglicana. Es decir, yo no me creo que los ingleses sean súbditos en el sentido prácticamente medieval del término. Inglaterra es la democracia más antigua del continente, tiene un parlamento vivo, ágil, los ingleses están absolutamente convencidos de su democracia y la reina es su símbolo. Para autoconvencernos de ese proceso de querer un nuevo proceso constituyente, ¿sería necesario primero hacer la reflexión de qué utilidad tiene hoy por hoy la existencia de la monarquía en un Estado como el español? Si pues, nos aporta, si no nos aporta, si sirve para algo o si no nos eso sirve. Eso va a pivotar sobre dos cosas. Una, el rey que tengamos, y creo que personalmente, ya esto es una opinión muy personal, creo que Felipe VI, el príncipe Felipe, actualmente, es un sujeto muy preparado, y en segundo lugar, la rentabilidad que te dé. Es decir, no podemos desconocer, sin caer por así decir, en el baboseo, pues la función que ha ejercido el rey Juan Carlos durante todos estos años como embajador diplomático en el Magreb, en Latinoamérica, etcétera. La misma función, idéntica, que la que tiene el presidente de la República Alemana, la misma. Todos, cuando hablamos de Alemania, y yo creo que el símil vale, nos acordamos de Angela Merkel, que es el equivalente a Rajoy, la primera ministra, la canciller. Pero Alemania tiene un presidente de la República, del que estoy convencido nadie que nos está viendo, o algunos sí, lo habrá, sabe el nombre. Es la misma, diríamos que es la misma duplicidad de papeles, ¿no?, que podría... Un papel simbólico, un papel que representa la unidad, es el símbolo del Estado, en definitiva, es un elemento que tú colocas en tu Estado para colocarlo arriba y decir, esta persona encarna lo que somos, lo encarna, es el que representa todos los valores que nos hemos querido dar. Y precisamente por eso le hemos quitado todo el poder, porque el poder pertenece a los ciudadanos. Somos una democracia parlamentaria, la soberanía nacional reside en el pueblo español, dice la Constitución, y los poderes, el verdadero poder reside en el pueblo a partir del Parlamento, del Gobierno y de los jueces que aplican la ley. Volviendo a ese debate del pasado miércoles en el Congreso y que se volverá a repetir en el Senado ya para dar validez definitiva a la ley de sucesión. Díganos, profesor, lo de la disciplina de votos que los partidos aplican, sobre todo en este tipo de cuestiones tan fundamentales, ¿podríamos decir que puede llegar a ser un poco incluso anticonstitucional? Porque el texto dice que los diputados no deben estar sujetos a ningún mandato imperativo y eso incluye la disciplina de voto. ¿Se están ellos saltando? No, porque lo asumen libremente. Vamos a ver. Bueno, libremente. Sí, ha habido sus más y sus menos. Pero también es verdad que la sociedad castiga, y vivimos en esa cultura, a aquel partido que se divide por mitad. Es decir, a la sociedad le gusta que cuando un partido político le representa, y en definitiva habitualmente votamos siglas, ese partido sea coherente, esté cohesionado y tenga una idea clara de qué es lo que quiere. Si tú te presentas como partido político fracturado, tú para la ciudadanía has dejado de ser menos. Has dejado de ser más y has empezado a ser menos. ¿Por qué? Precisamente porque no demuestras coherencia en un momento en el que difícil, en el que nos encontramos ahora, en el que además se pide muchísima coherencia. De todas maneras, yo creo que aquí, si tú me permites el comentario político, y lo digo sin pertenecer siquiera a ese partido político, yo creo que aquí el que tiene todas las dificultades y todos los problemas, por eso me gustó especialmente, es el PSOE. Es decir, el partido, la intervención de Rubalcaba, a mi modo de ver, y yo creo que la ciudadanía en gran parte así lo ha reconocido, hizo un gran discurso de Estado. Es decir, no jugó al regate corto. Yo creo que para el PSOE era mucho más fácil haberse puesto en una situación tibia ante, bueno, sencillamente una sucesión en el trono que la Constitución traza como debe hacerse, ¿no? Y no lo hizo. Y yo creo que eso es digno de ser ensalzado o por lo menos de que lo tomemos en cuenta a la hora de saber con quién nos movemos, con quién nos jugamos los cuartos, quién se presenta a las elecciones y quién no.
Ahí está, bueno, el conocimiento y la experiencia de una persona que lleva ya muchos años en política y que vivió aquel proceso en el que se requirió aquel gran pacto para dar fruto al texto constitucional. Y un pacto en el que además en el año 78, no se nos olvide, yo era pequeño entonces, muy pequeño, muy alejado de los 21 años que se exigían para votar, pero por suerte, porque me dedico al derecho constitucional, yo todos los años a mis alumnos, y recomendaría que se hiciese, pongo los vídeos que están además gratuitos en la página web de Televisión Española, de Victoria Prego, sobre la transición, que es un magnífico documental gráfico sobre qué ocurrió en aquellos años. Es una generación aquella que ahora mismo se debate entre autoflagelarse, es decir, qué mal lo hicimos, y yo creo que los que estábamos en el otro lado, los que no tuvimos la oportunidad de votar, yo creo que tenemos que tener agradecimiento. España es un Estado democrático. Después de 40 años, España ha vivido 34 años o 35 años de una auténtica estabilidad, descontando la dramática actuación de ETA, etcétera. Hemos vivido, bueno, en educación pública hemos avanzado en muchísimas cosas. Yo creo que ha llegado el momento de que empecemos a ensalzar lo bueno, pero mirando al futuro. Y sé que estoy trasladando un mensaje político más que un mensaje de profesor de Derecho Constitucional, pero yo es que me lo creo. El otro día, ayer lo hablaba con un magnífico catedrático de la facultad, de esa generación que estuvo muy implicada, y este especialmente más, muy implicada, y yo se lo decía, digo, ¿de qué os culpáis? Veníamos de una dictadura, es verdad que a lo mejor la monarquía fue un trágala, es verdad, hasta Carrillo la acepta, el Partido Comunista, el Partido Comunista acepta la monarquía. Bueno, se hizo lo que se pudo hacer, y es verdad que el debate entonces estaba entre dictadura y democracia, y se optó por la democracia. Y además se optó por una democracia muy del entorno europeo, una monarquía parlamentaria, donde hay un monarca que es el jefe del Estado, que en definitiva nos representa. Yo creo que sencillamente el decir que todo este debate de la sucesión se puede utilizar para quitar al rey, etcétera, a mí me parece que es empezar la casa por el tejado. Es como si el rey o la monarquía hubiera sido causa de todos los males que hay ahora mismo en la sociedad, ¿no? Porque al final, es que con lo que estamos viviendo, con la situación que estamos viviendo, ¿para qué queremos una monarquía que nos supone un gasto que parece que se ha intentado desvirtuar un poco el debate? No se ha hecho pedagogía. Para eso estamos nosotros hoy aquí. No se ha hecho para nada pedagogía. Y este país siempre ha sufrido la carencia de tener una asignatura de educación para la ciudadanía. Yo recuerdo un librito, la primera vez que yo me acerqué al sistema político, estaba yo en BUP, y recuerdo un librito de Carles Viver y Pissunger sobre nuestro sistema constitucional, y lo vimos en el colegio. Es verdad que en los últimos días, de muy mala forma, y prácticamente sin evaluar. Y yo creo que a este país le hace falta un poquito de pedagogía. Es más, fíjate, me voy a atrever a decir, no lo he dicho nunca. Y de más historia contemporánea. Y mucho más. Mucho más. Pero es más, te voy a decir algo que no he dicho ni en público todavía, y te lo digo porque lo pienso realmente. Y yo creo que ha llegado el momento de ser auténticos, de decir lo que pensamos de verdad. Yo el jueves suspendería las clases. Y el acto de coronación de Felipe VI, yo no es que obligase, pero yo sí daba la oportunidad a que los alumnos, la gente joven, viesen cómo es ese acto, qué palabras, cuáles son las primeras palabras del rey ya coronado, y a partir de ahí, democráticamente, que podamos opinar y pensar. Yo creo que un país serio se merece que seamos serios, y que si invisten al jefe del Estado el próximo 19, no es algo que suceda frecuentemente, es historia, estamos obligados como ciudadanos a verlo, a analizarlo, a pensarlo y a criticarlo. Hay que dar ese mensaje lanzado. A ver si alguien lo recoge o en algún centro se recoge. Ya lo hablaremos si eso ha sido así. Profesor, también se podía haber convocado, como muchos querían, en esa misma ley orgánica de sucesión, ese tan traído y llevado referéndum de monarquía sí, monarquía no. ¿Era donde había que hacerlo? A ver si lo explico. He dicho al principio que la sucesión es un acto prácticamente de sucesión dentro de una institución. Luego, normalidad absoluta. Añado, si el rey se muere, si el rey en vez de abdicar hubiese fallecido, es que no hay nada. La Constitución dice, pues inmediatamente
se proclama al heredero, no hay ley orgánica. El heredero entra en funciones, sustituye al rey y se ha acabado. El artículo 57.5 de la Constitución dice que la renuncia, es decir, que imaginémonos que el príncipe Felipe dice, pues yo no quiero, ¿vale? Un lío. En caso de abdicación, que es lo que acaba de hacer su padre, se resolverá mediante ley orgánica. ¿Ven? ¿Qué significa que esos casos se deban resolver mediante ley orgánica? Pues prácticamente lo que se ha hecho. Prácticamente lo que se ha hecho. Y un añadido más. No, yo ahí me bato el cobre. No podemos hacer trampas con la Constitución. El artículo 92 de la Constitución permite que las decisiones políticas de especial trascendencia sean sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Bien, las decisiones políticas de especial trascendencia no son todas. ¿Salvo cuáles? Pues sencillamente aquellas que están reservadas a la voluntad constituyente. Es decir, aquellas que únicamente pueden ser reformadas a través del procedimiento de reforma que la Constitución traza. Y eso tiene su mecanismo y tiene sus mayorías cualificadas, requiere de mucho consenso, etcétera. Eso es lo que le quería decir ahora, porque decía usted recientemente en un artículo publicado en prensa que el referéndum que se pide para saber qué modelo de Estado queremos ahora no cabe a través de ese artículo 92. Las decisiones políticas de especial trascendencia ese artículo aparece en la Constitución intentando imitar la Constitución italiana, darle participación a la ciudadanía. Y la mala experiencia italiana, con tanto referéndum, la mala experiencia hizo que el constituyente dijese, no, tanto no, porque es un lío. Y está estudiado, ¿eh? Está estudiado. Es decir, los referéndum abrogativos, etcétera, al final generan, distorsiones sociales, ¿eh? Que no sería tan sencillo como se está planteando. No, las decisiones políticas de especial trascendencia están hechas ¿para cuándo? Para cuando un partido político que gobierna, que tiene una mayoría suficiente, ni siquiera él mismo está de acuerdo con lo que va a hacer. Tiene una fractura importante, ¿vale? La entrada en la OTAN. Y Felipe González convoca el referéndum consultivo. Decisiones políticas, del día a día, decisiones importantes. Esas son las decisiones políticas de especial trascendencia. Y después están las decisiones políticas fundamentales de la sociedad, las que están escritas en el texto constitucional, en la Constitución. Esas decisiones políticas fundamentales, que son las que te dan el armazón a partir del cual empieza la política, esas solamente tienen un camino, y es la reforma constitucional, artículos 166, 167 y 168. Que además el referéndum ahí no es previo, el referéndum es mucho más democracia. En el caso de la corona sería un referéndum preceptivo, pero ya es el último paso que es el que ratifica. Pero fíjate tú, todo lo que hay que montar para, si tú quieres quitar al rey... ¿Cuál sería el proceso? Si tú quieres quitar la corona, que es el título segundo de la Constitución, tú tienes que irte... Vamos a explicar brevemente, si podemos, cuál sería. Al artículo 168, ¿vale? ¿Cómo empieza el procedimiento? El procedimiento empieza con que algún grupo parlamentario o dos grupos parlamentarios, dependiendo del número que tengan, de diputados, un grupo parlamentario, proponga una proposición de ley de reforma del texto constitucional, ¿vale? Esa proposición de ley se vota en el Congreso y se vota en el Senado, pero requiere de una mayoría de 2/3. Es decir, el 66,6% de los diputados y el 66,6% de los senadores tienen que decir que sí, que están de acuerdo en iniciar un proceso de revisión constitucional. Si se llega a ese acuerdo, se disuelven. ¿Y elecciones? Y hay elecciones. Unas elecciones en las que los distintos partidos saldrán a la calle transmitiéndonos un mensaje. Queremos revisar la Constitución en república, en monarquía, en partidos, en lo que sea, en derechos fundamentales, etcétera, ¿vale? Bien, los ciudadanos votamos y elegimos una asamblea constituyente pura y dura. Asamblea constituyente que ratificará que quiere seguir con ese procedimiento y a continuación redactará un texto que tendrá que ser aprobado por 2/3 del Congreso y 2/3 del Senado, y cuando se pongan de acuerdo y el texto esté ya definitivo, nos lo someterán a un referéndum vinculante de toda la ciudadanía. ¿Es menos democracia? No, es más democracia. ¿Por qué? En definitiva, es un proceso en el que tú estás buscando un alto consenso. Tiene un riesgo,
Tiene un riesgo, que lo estamos viviendo con el actual gobierno del Partido Popular y a su cabeza el presidente Mariano Rajoy. ¿Te hace falta? Puede haber minorías, mayorías de bloqueo. En nuestro país, tal y como está configurado el Congreso y el Senado, en las distintas formaciones políticas, si el PP no quiere, olvídate de una revisión constitucional. Claro, con la mayoría absoluta. Hace falta el 66%. En este momento sería imposible. En este momento, el presidente Mariano Rajoy en Barcelona ha dicho que él no se ha opuesto nunca a una reforma de la Constitución. Bueno, pues a lo mejor ha empezado el momento y estamos en el caldo de cultivo para que, sobre todo los dos grandes partidos, pero sin menospreciar a los demás, empiecen a trabajar en la idea de que es necesario un cambio. Si entra la corona ahí o no entra, ya esa es una decisión que tendrán que tomar los partidos políticos al olfato de lo que demande la ciudadanía. De todas maneras, sacar la corona de nuestro sistema no es solo sacar a la corona, habría que modificar muchos más artículos del texto porque, bueno, el rey tiene determinadas funciones, ¿no? Se las tienes que dar a un presidente de la República. Por eso a mí el referéndum que se propone por parte de no pasa nada, no, pasan muchas cosas. Si tú quitas al rey tendrás que definirte como república. Y ahora dentro de la república, ¿qué? ¿Qué tipo de república quieres ser tú? ¿Una república parlamentaria como la de Alemania? ¿Una república presidencialista como la de Estados Unidos, Obama? ¿O una república semipresidencial como la francesa? Bueno, pues te puedo asegurar, y lo sabes, y yo creo que todo el mundo lo sabe, que no tienen nada que ver una con la otra. Nada que ver una con la otra. Son dos sistemas, dos formas de Estado totalmente distintas. ¿Y usted cree que quienes están proponiendo ese cambio saben qué tipo de república quieren? No, a mí lo que me sorprende, y por eso hasta cierto punto me ofende, y por eso digo yo que aquí nos falta mucha cultura y mucha pedagogía, lo que se está proponiendo, bueno, eso ya lo vemos luego, ¿no? Mire usted, luego no. Es decir, aquí no se puede jugar con las cartas marcadas, porque ¿y si luego no llegamos a un acuerdo? ¿Qué hemos ganado en la operación? ¿Deslegitimar a la monarquía para no llegar a ningún sitio? Esta semana, por gusto, mutatis mutandi, Yo le veo disfrutando mucho muy mutatis mutandi, no tiene absolutamente nada que ver, pero la historia es preciosa. Váyanse a la pregunta de selectividad de ayer. En selectividad de ayer preguntaron el sexenio revolucionario, ¿vale? La gloriosa del 68, y el poquito tiempo que tuvimos de Primera República en España. No lograron ponerse de acuerdo sobre qué tipo de república. Y duraron un año, Y fue un desastre absoluto, mayúscula. Mutatis mutandi. Claro que es importante saber qué tipo de república queremos o qué tipo de república nos interesa. Si vamos al sistema alemán, pues prácticamente tendríamos un jefe de Estado con corona por un jefe de Estado sin corona, prácticamente igual, pero si vamos a un sistema republicano como el de los Estados Unidos, donde hay un presidente que es un poder del Estado tan legitimado como son el Congreso y el Senado de Estados Unidos, a la par, y de ahí la teoría de los pesos y contrapesos, etcétera, porque son dos poderes fortísimos. De hecho, Obama es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál sería más útil o mejor? Yo creo que a nosotros por cultura estamos mucho más embarcados en el sistema alemán. Es decir, un presidente que fuese una persona, hombre o mujer, que reuniese el consenso social, que por sus características personales pudiera ser ese árbitro, ese moderador, ese representante en el exterior del Estado y prácticamente sin atribuciones constitucionales. Señora Álvarez Osorio, nos quedan ya poquitos minutos, parece que no, pero han pasado ya 20, nos quedan apenas 5 minutitos de charla. Sí me gustaría aclarar algunos aspectos más de todo este proceso. La inviolabilidad del rey y el aforamiento que se propone ahora. Dos cosas, es que se juega la confusión. ¿Por qué tanta prisa en protegerlo de esta manera y ahora? No sé si hay algo que temer respecto, porque bueno, antiguamente, digamos, antes no se hablaba demasiado de la monarquía, solo ciertos aspectos, pero hoy en día se habla libremente. El rey o el presidente de la República
Y fíjate tú lo que ocurrió con Berlusconi y lo que ocurrió con Sarkozy, ¿vale? Que se quisieron blindar frente a demandas. No, cuando acabe. Mientras soy presidente de la República no me metas a mí en un proceso penal, ¿vale? Y Berlusconi lo intentó. Y en Francia existe, ¿eh? Hasta después. De hecho, Chirac, presidente de la República, no fue procesado hasta después, hasta que abandonó el mandato. Vamos a ver. El rey es inviolable por una razón. El rey es inviolable por la sencilla razón de que un jefe de Estado no puede estar sometido al albur de denuncias, ¿vale? Sería un desastre, ¿vale? Esa es la razón que yo creo que se puede entender. Y se entiende, por supuesto, que el rey es un sujeto intachable. Es que el rey se sujeta en su propia legitimidad de ejercicio de todos los días. El problema que tiene la monarquía, y tiene un coste personal, es que tienes que ser un sujeto intachable. Esto ha quedado en los últimos tiempos. Bueno, y de ahí tenemos, y quizás por eso tenemos una abdicación. Porque se estaba haciendo daño la corona a sí misma, ¿vale? Dos, esa es la inviolabilidad. El rey, desde el momento en que deja de ser el rey Juan Carlos, se convierte en el ciudadano Juan Carlos con el título de rey, pero como si fuese conde de o marqués de, es decir, eso no tiene ningún valor. Pasa a ser un sujeto ordinario, un ciudadano. Juan Carlos ahora mismo lo que se está intentando es que tenga el aforamiento del Supremo. Es decir, que si alguien quiere ir contra el ciudadano Juan Carlos cuando deja de ser rey, aunque tenga el título de rey, de forma simbólica, ¿vale? Es que si tú le planteas una demanda al ex rey, bueno, pues la única historia es que tienes que ir al Supremo. Pero eso no quiere decir que sea inmune. Eso no quiere decir que no tenga responsabilidad. Eso no quiere decir nada. Sencillamente que el que lo juzga es el Supremo. Y te añado, si hay algún aforamiento que yo entiendo que tiene cierta racionalidad, es ese. El que no entiendo es el de los políticos. Bueno, hay quienes están criticando que se le afore y son diputados y tienen la inmunidad parlamentaria. No, por supuesto, pero y tienen el aforamiento. Son diputados. Y tienen el aforamiento. Exacto. ¿Vale? Bien, pues si hay algo que ahora mismo a la sociedad yo creo que le debe preocupar más, es ese aforamiento. No el sujeto Juan Carlos Sofía, ex reyes de España, que en definitiva si tú le planteas una demanda, pues tienes que ir al Supremo. Bueno, eso no quiere decir que no tengan responsabilidad. El rey es inviolable, no está sujeto a responsabilidad ninguna. La persona que deja ser rey responde ante todo, ¿vale? Y esperemos que no responda de nada. Si ese es el gran misterio de la monarquía. La monarquía no puede tener que responder de nada, porque en el momento en que empieza a tener que responder de algo, la monarquía se va al traste. ¿Usted cree que no hay nada por lo que responder? Yo espero que no. Espero, como ciudadano. Espero. Pero el tiempo nos lo dirá y lo... Es más, yo creo que como constitucionalista te diría presunción de inocencia. Para el ciudadano Juan Carlos, el ex rey de España, como para usted, como para mí, presunción de inocencia. Yo espero que no. ¿Por qué? Porque de haber algo, yo creo que entonces no estaríamos ya en un problema jurídico, estaríamos ante un problema político de envergadura en una sociedad que está saturada, y con fracturas sociales importantes, una crisis que está pegando muy fuerte en la gente joven, etcétera. Estamos ya en el final, pero no quiero dejar pasar esta ocasión de estar con usted sin preguntarle un poco por la faceta más política. Ya me comentaba antes de comenzar que la tiene ahora mismo un poquito aparcada, que ahora mismo vive más tranquilo en la faceta docente. Fue usted candidato por Sevilla al Congreso en 2011 por el Partido Andalucista. ¿Empieza ya a durar demasiado esta travesía del desierto, no? Del PA en instituciones importantes, en administración importante como el Gobierno andaluz y el Gobierno nacional. ¿Por qué? Yo sigo teniendo ilusión. ¿Cuál es el mal de las causas son muchas. Y sinceramente yo ya ni las explico. Porque además creo que de tanto haberlas explicado los andalucistas, nos hemos hecho hasta daño. Porque todo el mundo nos pregunta por las causas por las cuales ustedes. Yo siempre digo una cosa, muy sencillita al final. La sociedad andaluza quiere un partido nacido en Andalucía, que pelee por Andalucía. ¿Lo quiere o no lo quiere? Si no lo quiere, que lo diga ya definitivamente. Pero si lo quiere,
¿Qué es lo que te cuentan cuando vas por la calle y te dicen qué bueno sería que hubiese un partido andalucista en Madrid? Pues, concho, eso es muy fácil. Coja usted, cuando vaya al colegio electoral, mire dónde está la papeleta del partido andalucista e introdúzcala en la urna, que no cuesta tanto. Yo lo que sí te puedo asegurar es que en el partido andalucista, más allá de su historia, que ha tenido momentos gloriosos, en la llegada a la autonomía, etcétera, bueno, y momentos grises, sí, como en todos lados, ¿vale? Y momentos oscuros, como en todos sitios, no lo dudo. Es cierto que se ha producido una renovación de gente, que hay gente muy buena dentro, con ganas de aportar, y ahí estamos. Yo ya no pido el voto, yo ya sencillamente creo que los hechos demuestran lo que tú eres, y si los ciudadanos les apetece pues optar por tu opción, lo harán, y si no les apetece porque están en otra historia, pues se irán para otro lado. Punto. ¿No da un poquito de coraje desde una formación como esta, con tanta historia detrás, porque la tiene el partido andalucista, ver que nuevas formaciones como Podemos, nacidas de determinado movimiento, consiguen en apenas pocos meses mucho más de lo que ha podido llegar a conseguir el partido andalucista en tantos años? Como veo que me sigues en Twitter, tú sabes que yo a Podemos le doy pa'l pelo. Nunca mejor dicho, permíteme la broma. Bueno, somos libres, con libertad, claro, y por supuesto con el respeto y con la educación, ¿vale? Por supuesto, por delante. Pero yo siempre digo que Podemos ha sido y es un gran revulsivo para esta sociedad. Es decir, yo creo que ha sido las elecciones europeas, con independencia del primer choque por la noche cuando estuve viéndola, a los 2 días, Fernando, que soy yo, pensaba que han sido el mejor resultado posible. Algo se ha movido en este país y sobre todo que lejos del desapego de la gente y sobre todo de los chavales jóvenes a la política, lo que hay es una profunda esperanza en la política. Y eso a mí me parece que es fantástico. Eso es un síntoma de recuperación, de que la gente quiere política, quiere buenos políticos, quiere verdad, quiere saber hacia dónde vamos, quiere tener ilusión. El resultado no ha podido ser mejor. ¿Qué vaya a ocurrir el año que viene? Bueno, pues los ciudadanos saben que estamos en otra historia, en otro momento, y ya tendrán que tomar una opción u otra dependiendo del rumbo que quieran que tomen las cosas, ¿no? Pues con ese mensaje de esperanza, Fernando Álvarez Osorio, nos vamos a quedar aquí en Onda Luz. Muchas gracias por habernos hecho esta poquita de clase magistral sobre el proceso de sucesión a la corona. Y yo creo que en mi caso seguiré el consejo, intentaré seguir esa sesión de proclamación del nuevo rey. Pues muchísimas gracias. Para que no nos falte en la historia personal. Y yo, desde luego, el problema que los sevillanos tenemos es el corpus, y habrá que optar entre el corpus y la proclamación. Yo creo que tengo claro cuál va a ser. Corpus hay todos los años, Eso es. Yo creo que tengo claro cuál va a ser mi opción. Muy bien, pues... Aunque se pueden compatibilizar, ir muy temprano al corpus si uno quiere y después ver la proclamación. Es una opción, lo dicho. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Y a ustedes igualmente, gracias por habernos seguido un día más. Saben que tienen toda la actualidad en la página web del diario vivasevilla.es y también en nuestra página web www.ondaluzsevilla.tv. Les esperamos el lunes, como siempre, a las 8 con más noticias.